¿Por qué Dios permite que los actos del hombre afecten y deterioren su obra? A veces esta pregunta nos hace discernir o pensar en muchas respuestas que pueden no terminar en alguna respuesta positiva respecto de Dios, su existencia, su poder o su forma de ser Dios. Por ejemplo, podríamos pensar en que Dios no tiene el suficiente poder para controlar las acciones del género humano, o bien que Dios no es tan bueno como nos lo han mostrado desde siempre, como un Dios mágico al que se le ora, al que se le pide y Él concede. Sin embargo, tendríamos que ir más a fondo de todas estas cuestiones y pensamientos, que no es que no puedan ser válidos, sino que simplemente no podrían estar lo suficientemente argumentados. En este momento voy a intentar dar algunos argumentos para poder llegar a una conclusión a esta pregunta que hoy por hoy nos aqueja mucho más. En este punto, tenemos que comenzar por el principio. Y sí, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, en el Génesis 1.1. Según el primer relato de la creación que podemos encontrar en el primer capítulo del Génesis, el primer libro de la Biblia, Dios comienza a dar un orden al caos que había. Entonces Dios crea la luz, la oscuridad, los cielos, la tierra, los mares, la vegetación, el sol, la luna, las estrellas, los animales del mar y del cielo y les ordena ser fecundos. Todo esto en los primeros 5 días. Génesis 1 del 1 al 22. Y en el quinto día comienza creando las bestias terrestres y vio Dios que todo esto estaba bien. Hasta aquí todo es como ya lo tenemos pensado. Dios dando un orden al caos que había, cada cosa con su ciencia, árboles que dan fruto, vegetación que crece, animales que se reproducen, y Dios ve que todo está bien. Dios quiere, Dios ama su creación hasta ahí. Es una sensación parecida a cuando un estudiante universitario termina su tesis de grado, se enorgullece de lo que ha hecho y de lo que ha salido como fruto de su trabajo bien realizado. Pero entonces, ¿qué necesidad tiene Dios de crear al ser humano? ¿Acaso no puede la naturaleza subsistir por sí misma con los animales y las plantas? Esta respuesta la podemos tomar del segundo relato de la creación, que podemos encontrar en el segundo capítulo del Génesis. Y sí, hay dos relatos de la creación, uno perteneciente a la tradición sacerdotal, que es el del capítulo primero, y otro perteneciente a la tradición yavista, que es el del segundo capítulo. No había aún en la tierra arbusto alguno en los campos, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé no había hecho llover sobre la tierra, ni habría hombre que labrara el suelo. Génesis 2.5. En este sentido, vemos cómo Dios crea la naturaleza con el fin de ser trabajada, pues de esto es cuando Dios moldea al ser humano del polvo y le insufló el aliento de vida. En este relato, el hombre es creado antes de los árboles y crea un jardín en Edén, y Dios toma al hombre y lo dejó en el jardín para que lo labrase, para que lo trabajase y para que lo cuidase. Génesis 2.15. Entonces, basándonos en lo anterior, Dios crea toda la naturaleza de la tierra, pero no la crea autosuficiente, la crea para ser trabajada por el hombre, para que por medio de ese trabajo consiga su fruto, para que el hombre coma, para que el hombre viva. El hombre no puede subsistir por sí mismo, necesita de los recursos naturales para poder seguir viviendo en este plano terrenal. Con esto podríamos decir que el trabajo del campesino es mandato directo de Dios, sería la labor judeocristiana por excelencia. Pero, ¿en qué nos apoya todo esto a nuestra pregunta? Bien, es imperante saber que en la creación podemos encontrar a Dios. Si bien la Tierra puede no ser autosuficiente en su totalidad, tiene unos procesos naturales que pueden hacernos dar cuenta de la magnífica obra de Dios: la fotosíntesis de las plantas, la reproducción animal, el efecto del sol y la lluvia en la tierra, el crecimiento de los árboles y la conexión que hay entre unas y otras cosas, como un capullo que se posa en una rama para emerger en una colorida mariposa. El mismo hombre que respira el oxígeno que producen las plantas y exhala dióxido de carbono, que vuelve a las plantas de nuevo. La conexión de todo lo creado no puede tomarse tan a la ligera. Fue creado
para que todo viviera en armonía. Eso podríamos considerarlo una creación hecha con y por amor. Por lo tanto, esa naturaleza debe ser preservada con el mismo amor con el que Dios ha creado todo eso. Esa es la misión que Dios da al hombre. Pero entonces, ¿por qué deberíamos respetar la naturaleza y los recursos que de ella podemos extraer? Se dice que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, pero analicemos estos términos. Imagen puede inducir una expresión gráfica de alguien o algo, o una foto, una estatua, una pintura. En cambio, las semejanzas son las características que tienen en común dos o más partes. El hombre tiene estas dos características, ser creado a imagen y semejanza de Dios, pero ¿el resto de la creación no las tiene? Podríamos decir que tiene una de las dos características. La imagen, al menos, en dos ocasiones, vemos a Dios personificarse en dos formas distintas. Una de ellas en el Génesis, en el capítulo 3, versículo 8, donde el hombre y la mujer, después de comer del fruto del árbol prohibido, escuchan los pasos de Dios que estaba caminando por el jardín, y la segunda en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 4 y siguientes, en donde se manifiesta como una zarza ardiendo. De esto podemos concluir que Dios, cuando decide manifestarse físicamente, lo hace por medio de su creación, como hombre, como planta. Por lo tanto, la naturaleza puede no tener semejanza con Dios en cuanto no son seres pensantes o racionales, pero sí son imagen de Dios en cuanto son ideados por Él. Por lo tanto, el respeto hacia la naturaleza no debe ser solo por ser creación de Dios, que no es menos importante, claro está, sino también por ser imagen de Dios, seres vivos como plantas, animales, que sienten, reaccionan a estímulos, que tienen conexión armónica con el resto de la naturaleza y con fuentes de vida como el agua o la tierra, que por sus efectos son capaces de alimentar a los demás seres vivos. Dios no solamente es creador, está presente en la naturaleza como su imagen, y el hombre, que es imagen y semejanza, creación suprema de Dios, tiene el encargo, la labor, la misión de administrar responsablemente esa creación. Ahora bien, es evidente que en el transcurso de la historia el ser humano no ha hecho una buena administración de esa creación, y aquí nos vamos acercando a la respuesta a nuestra pregunta principal. Ante esta mala gestión de los recursos naturales, que es básicamente de donde se obtiene todo lo que usamos en nuestro diario vivir, en la cocina, en el portátil, en los instrumentos musicales, la electricidad, literalmente todo, y hemos llegado a abusar de eso cada vez de manera más exagerada, y cada vez que transcurre el tiempo nos damos cuenta que la naturaleza responde a estos abusos. El cambio climático, el calentamiento global, la escasez del agua, deforestación, extinción de plantas y animales, un sinfín de sucesos que nos hace poner la mirada como teólogos y cristianos en este asunto. De eso se trata el contemplar los signos de los tiempos. Por todo esto, y como ya lo dije antes, la naturaleza es criatura de Dios, que, si bien no es capaz de razonar en sí, es capaz de sentir. Los animales sienten y sienten dolor cuando se les maltrata, así como cuando son amados, ellos aman y son agradecidos. Las plantas sienten y sienten dolor, así como cuando tú siembras una semilla y la cuidas con cariño. Esa semilla convertida en planta es capaz de recibir ese estímulo de cariño y florece y da frutos. Ante el abuso, nos dice Pablo en su carta a los romanos, la creación en efecto fue sometida por la vanidad, pues sabemos que la creación gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Romanos 8, 20 y 22. O en otras palabras, la naturaleza llora nuestros pecados, porque es un error fatal atentar contra la naturaleza sin retribuir aquello que fue tomado de ella. Con el sufrimiento de la naturaleza, Dios sufre con ella, así como Dios también sufre con sus hijos ante las injusticias sociales, con la vulneración de sus derechos. De esa misma manera, Dios sufre con su creación.
Con esto entramos a dos temas que van en conjunto, que son la providencia divina y el mal. En este caso, el mal proviene del hombre, quien en su libre albedrío se aleja de los mandatos de su creador y abusa de su posición de administrador. Y para responder nuestra primera y gran pregunta, ¿por qué Dios permite que los actos del hombre afecten y deterioren su obra? En sí no es que Dios lo permita, Dios opta por no participar activamente en dicho hecho. Es decir, Dios, por medio de Cristo y sus mandatos, nos enseña cómo actuar, no solamente amar y convivir con nuestros semejantes. Somos seres sociales, necesitamos del otro, pero vivimos en un ecosistema que vive en armonía, y para vivir en estos ecosistemas, Dios nos ha enseñado a vivir y respetarlos. Debemos tener el coraje de encarar a nuestro Dios con nuestras preguntas, dirigirnos a Él en segunda persona en una conversación en la que Dios muy seguramente ya nos ha dado las respuestas hace mucho tiempo. Dios no provee con la razón para entender que estamos actuando mal y estamos actuando lejos de Él, y que, como Él, tenemos que sufrir con nuestros hermanos y sufrir con la naturaleza, porque somos parte de esta creación. Y esto no quiere decir que la santidad se alcance única y exclusivamente por el sufrimiento, y tampoco es una validación del mismo, solo que ante el hecho del mal y del sufrir debemos adoptar tales sucesos y actuar como hijos de Dios en pro de su propia creación, en beneficio de nuestro bienestar, porque Dios, como Padre, como Abba, quiere que nosotros seamos felices. Y la felicidad se alcanza con el amor que Jesús nos predicó, amándonos los unos a los otros, pero también amar el cielo, la tierra y cuanto la llena.